Buenas noches, eh, profesor, compañeros. Vamos a ver en el día de hoy eh, la norma perteneciente al COMPES 3162 del 2002. Entonces vamos a tratar un tema importante con respecto al tema de la ley que maneja el turismo colombiano. Primero que todo, ¿qué es el COMPES? El COMPES es el Consejo Nacional de Política Económica y Social, que fue creado por la Ley 19 de 1958, y el COMPES es el encargado de revisar el Plan Nacional de Desarrollo antes de que el Ministerio de Hacienda lo vincule al proyecto del Presupuesto General de la Nación, para posterior revisión y aprobación en el Congreso. Estos documentos del COMPES 3162 del 2002 presenta unas consideraciones políticas económicas y sociales. Se rige bajo los lineamientos de la sostenibilidad del Plan Nacional de Cultura entre el 2001 y el 2010. Se trata de un esfuerzo orientado a fortalecer tanto el Ministerio de la Cultura como los procesos del sector de la cultura, con el fin de aprovechar el potencial que tiene la cultura para fomentar los valores, la creatividad, la coherencia social y el mejoramiento de la calidad de vida y la búsqueda de la paz. El documento COMPES tiene como objetivo liderar, coordinar e implementar el Plan Nacional de la Cultura. El Ministerio de la Cultura debe realizar las siguientes acciones: elaborar un plan de acción que contenga los lineamientos de cómo va a apoyar el proceso de planeación regional, planes estratégicos sectoriales, municipales y departamentales. La gestión cultural de los municipios, casas de la cultura, fondos mixtos, bibliotecas, museos municipales y otras instituciones y sectores que articulan dichos procesos de planeación de la cultura. Propósito de este documento COMPES fue diseñado para garantizar la sostenibilidad del sector a largo plazo de la cultura, especialmente con tres campos comprometidos con la construcción con la ciudadanía en el área cultural. Primero, la participación; segundo, la memoria y creación; y tercero, el diálogo cultural. La cultura, vamos a un concepto básico de la cultura, es importante poder profundizar en la parte del ser humano, porque la misma humanización por la que se está tratando hoy día los sectores ideológicos, religiosos, políticos, hacen posible la cohesión social y la confianza entre los individuos que conforman una nación. Podemos ver que se puede fomentar la confianza, la cooperación, la asociación, la responsabilidad, la identidad y el respeto a la diferencia. ¿Cómo se puede desarrollar este proceso? Pues con todas estas políticas de desarrollo cultural, como este documento. En el caso particular de su relación con la economía, la contribución del PIB de la industria cultural muestra la capacidad significativa del sector y cómo contribuye al mejoramiento del Producto Interno de los países. Podemos ver que países pobres del mundo producen un PIB
del 1%, mientras que los países más ricos pueden tener un margen del 6% de utilidades en la inversión en sus economías. El documento COMPES maneja diferentes variables, las cuales se relacionan con el producto cultural frente a los ingresos de sus habitantes. Podemos hablar del analfabetismo, el nivel de desigualdad y la distribución de los ingresos y el grado de la población, de desarrollo de la población. Estas variables tienen varias dimensiones en el desarrollo económico. Y podemos verificarlas en la riqueza, el capital humano, la exclusión social y el acceso a los servicios públicos esenciales. Observamos que para realizar un estudio COMPES se desarrolló un estudio, un análisis global de cómo la incidencia de la participación de la población en la cultura, en el aporte per cápita frente a la cultura, se observan los diferentes países el crecimiento de la participación del PIB en la participación de la distribución de ingresos. Es otro indicador. El índice de desarrollo humano frente a la participación de la cultura. Son básicamente los análisis que se hacen frente a las cifras globales de cómo la cultura es un dinamizador del factor humano en los diferentes ítems del Producto Interno del país. Como observamos en la gráfica anterior, entonces podemos concluir que se evidencia que un mayor grado de desarrollo económico está asociado positivamente con una mayor participación de la cultura en el producto nacional. Esto significa que a mayor desarrollo económico y mayor participación de la cultura puede generar mayores ingresos. Los países con una participación de PIB muy baja sistemáticamente son los de desempeño más pobre en todas las variables. Se observa que la tendencia entre el desarrollo de la participación humana con los ingresos per cápita por la educación, por la falta de manejo de los recursos, pues es más baja. No hay un ingreso adecuado o como debería de ser en el manejo de la cultura. El análisis también evidencia que la cultura aumenta la riqueza de un país. Eso lo observamos en la educación, ¿no? Aumenta el nivel educativo, aumenta el mejor conocimiento cultural y por ende pues un mejor desarrollo para poder guardar esta identidad cultural. Disminuye la desigualdad y la distribución de ingresos, pues porque los ingresos adicionados por el PIB en un país se pueden distribuir más eficientemente. Aumenta la calidad de vida de las personas y finalmente en un sector de la cultura como la colombiana fortalece el desarrollo, genera beneficios para la sociedad en conjunto. Eso lo podemos ver en los diferentes desarrollos de actividades como el Festival de
negros y blancos, como el Carnaval de Barranquilla, como parques arqueológicos y toda esta cuestión que maneja los diferentes aspectos culturales de Colombia. Colombia, por ser un país de biodiversidad y de manejo cultural, puede desarrollar una buena participación de su cultura y de sus ingresos. La intervención del Estado colombiano en la cultura, con base a lo que hemos visto, por décadas no ha sido el más eficiente, pero con estos documentos como el COMPES se puede evidenciar que ha reconocido la diversidad cultural, mejora la estructura institucional y legislativa del sector a medida que pasan los años, formula lineamientos de política cultural que permite orientar las acciones del sector, promueve la construcción participativa de la política cultural y desarrolla programas de impacto social. En esto es uno de los grandes beneficios que se tiene con la creación de entidades y de movimientos al desarrollo de la cultura colombiana. La legislación, la normatividad se ha ido aumentando. Se está trabajando y se está articulando con otros sectores, con entes internacionales, sobre todo para poder desarrollar este aspecto importante. El Ministerio de Cultura está compilando, identificando desarrollos legislativos para discusiones especializadas en los temas de normatividades. También está haciendo estudios sistemáticos y comparando las legislaciones intersectoriales para hacer propuestas, cómo se puede desarrollar este aspecto cultural e incorporarlo en las normatividades. Apoyar y conformar grupos de expertos cultural y de derechos culturales. Formar una estrategia legislativa con base a difundir la cultura y continuar con los reglamentos y los lineamientos de las leyes ya emanadas por el ministerio. Y por último, pues vamos a hacer una recopilación de lo que nos dejó el COMPES con la 3162, que hablan de un lineamiento para la sostenibilidad del Plan Nacional de la Cultura en el 2001-2010 para el tema de museos. Entonces podemos decir que en ese análisis que hicieron de los museos, el documento prioriza y señala diferentes problemáticas del sector, como es el de la información, dentro del cual el sector tiene grandes deficiencias de articulación, de acceder y de actualizar sus bases de datos. Entonces, con base en este primer señalamiento, se pueden decir que la suma de diferentes reuniones, diferentes concertaciones a nivel de expertos de la cultura, se puede desarrollar un liderazgo, una coordinación, una implementación nacional para realizar y elaborar acciones que contengan una planeación regional, estratégica, municipal, departamental, que puedan ser evidente el desarrollo de los procesos y de la identificación de la información en cada una de las regiones y de los municipios. Para poder cumplir el plan de la coordinación de la cultura, el Plan Nacional de Cultura, el Ministerio de Cultura
tiene que realizar las siguientes acciones que dejaron plasmadas en el COMPES. Elaborar un plan de acción que contenga los lineamientos de cómo va a apoyar los procesos de planeación regionales, o sea, los planes estratégicos sectoriales, municipales y departamentales. La gestión cultural de los municipios, casas de la cultura, fondos mixtos, bibliotecas, museos municipales y otras instituciones y sectores que articulan los procesos del Plan Nacional de Cultura. Las referencias de la información que vimos en el COMPES, podemos ver gran información al respecto. Esta es la recopilación de lo que es la norma COMPES 3162 del 2002. Muchas gracias.